Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy contamos con la presencia del doctor Carlos Quintero. Él es médico internista y presidente del capítulo Miranda de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Hoy un día muy especial para conversar con él, ya que es el Día Mundial de la Diabetes. Vamos a hablar acerca de este tema y todo el trabajo que viene haciendo una gran cantidad de médicos a través de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Él también es médico del Centro Médico Docente de Los Altos. Así que bienvenido, doctor Carlos. Muchísimas gracias, como siempre, un verdadero placer contar con su presencia. Buenas tardes, Daxi, el equipo de producción. Muchas gracias y de nuevo un placer estar con ustedes en esta ocasión. Primero nos gustaría que nos comente por qué precisamente se conmemora hoy el Día Mundial de la Diabetes. Bien, el 14 de noviembre es un día especial, es un día histórico porque el doctor canadiense Frederick Banting descubre en 1921 la insulina y logra aislarla, aunque tardó un poco de tiempo después para poderla emplear en humanos, pero se logra descubrir y aislar por primera vez, lo cual significó un hito histórico porque cambió totalmente la evolución natural de una enfermedad que ya se conocía desde la antigüedad como era la diabetes. ¿Toman este día, doctor, como una campaña mundial para prevenir la diabetes? ¿Cuál es la filosofía de la conmemoración? Siempre esta fecha se ha tomado en especial, no solamente para conmemorar el hecho histórico, sino para hacer campañas educativas, convocar a los pacientes para campañas de concientización, consejos dietéticos, consejos de modificación del estilo de vida, al fin de mejorar la salud del paciente que ya está diagnosticado como diabético y también para prevenir la aparición de diabetes en pacientes que tengamos detectados como potenciales en riesgo de tener diabetes a futuro. Primero, ¿qué es la diabetes, doctor? Ok, la diabetes es una enfermedad metabólica donde el punto cardinal fundamental es la ausencia total o parcial de insulina. Hablamos básicamente de dos tipos de diabetes. En el primer caso, una diabetes que se llama de tipo 1, cuando la ausencia de insulina es absoluta por un déficit absoluto de producción a nivel del páncreas de la insulina, y una diabetes que se llama de tipo 2, que afortunadamente se puede decir que es la más frecuente, donde el déficit es relativo, donde el punto cardinal más bien es una resistencia a la insulina que produce el paciente, que puede ser relativa o en el tiempo puede ser absoluta, que son el tipo de pacientes que aun siendo diabéticos tipo 2 pudieran necesitar dentro de su terapéutica el uso de insulina. Hablando, hay muchos especialistas que consideran que es alarmante, entre comillas, el crecimiento del diagnóstico de muchas personas de esta enfermedad. ¿Por qué se considera alarmante? Es alarmante por el número de casos anuales nuevos que detectamos, a pesar de que es una enfermedad, una de las enfermedades que está más estudiada y en la cual se invierten recursos públicos para investigación y para el tratamiento. Es una enfermedad que tiene una cantidad nueva de pacientes por año. Actualmente se dice que debemos tener a nivel mundial unos 350 millones de pacientes diabéticos y a pesar de todo lo que se está haciendo desde el punto de vista médico para prevención, se estima que más o menos para el año 2050 pudiéramos tener 500 millones de diabéticos a nivel mundial. Ayer yo estaba revisando unos datos precisamente que salieron, nada más en Latinoamérica tenemos unos 62 millones de pacientes diabéticos y esa cifra, a pesar de todo, promete ir en aumento, sobre todo por los problemas nutricionales que hay en nuestras sociedades, el tipo de alimentación, el aumento de incidencia de la obesidad, todos esos son factores que nos dan un panorama no tan bueno, no tan de buen pronóstico. El hecho de no poder alimentarse en una sociedad de manera balanceada, con los 3 grupos de alimentos, etcétera, que obviamente debe considerarse un factor de riesgo, la alimentación, pero mayor riesgo por un tema social, como el caso de Venezuela, que hay muchos alimentos que no se consiguen y quizás los que se consiguen cuestan tan caros que las personas no tienen acceso a ellos. ¿Cuáles son las recomendaciones para esta realidad? Cierto, bueno, continuando con lo que veníamos comentando, o sea, el subdesarrollo definitivamente es un factor
que está asociado a la predicción de que aumente el número de casos de diabetes, sobre todo en un país como Venezuela, donde estamos viviendo una situación que no conocíamos antes, como era el hambre, y esos problemas de malnutrición proteico-calórica definitivamente inciden en el aumento de diabetes. Sucede también en las sociedades occidentales, sucede también, no solamente hay el hambre, sino el tipo de comida que se utiliza en los sitios, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde va en aumento la obesidad, asociado al aumento de ingesta de comida chatarra, eso también influye mucho en la aparición de diabetes. Ahora, usted decía al principio que hay varios tipos de diabetes. Me gustaría, para precisar, por ejemplo, el diabetes tipo 1, que de acuerdo a lo que más o menos me leí en las notas, más que todo tiene preeminencia en niños y jóvenes. Entonces, háblenos un poquito acerca de este tipo de diabetes. Sí, bueno, la diabetes de tipo 1 ocurre fundamentalmente porque hay un ataque de tipo autoinmune a la glándula que produce la insulina, que es el páncreas. Esto suele suceder en población joven, en niños o en adolescentes. Hay un ataque autoinmune a la glándula que produce su destrucción total de los islotes que produce la insulina, y eso nos causa el paciente... O sea, el cuerpo se protege de algo y lo daña a la vez. ¿Sería más o menos eso? La autoinmunidad es algo más o menos como que uno produce reacción inmunológica a lo que debería de ser reconocido como propio. No es lo normal, pero hay algún tipo de enfermedades donde esto sucede y el cuerpo humano reconoce al páncreas propio, lo reconoce como extraño y con una reacción inmunológica lo destruye y nos produce una glándula que queda absolutamente inservible. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay una inflamación que destruye el páncreas, no produce absolutamente nada de insulina, es el resultado final, y es un paciente que desde edad muy temprana queda condenado entre comillas, pero queda destinado al uso de insulina para poder sobrevivir. Hablar, por ejemplo, de niños. Hace poco pues conocí un caso de un niño de 1 año que fue diagnosticado con diabetes tipo 1. ¿Por qué pasa? Por ejemplo, temas de lactancia materna, temas hereditarios, ¿por qué le pasó eso a ese niño? En la diabetes tanto del tipo 1 como del tipo 2 hay un componente familiar que está bien establecido. Pero como dijimos al principio, la base patogénica fundamental de la diabetes de tipo 1 es por alguna razón que todavía no está bien dilucidada, bien estudiada del todo. Hay un ataque autoinmune a la glándula que es el páncreas, y eso nos produce una glándula inservible, absolutamente incapacitada para producir insulina, y es por eso que el paciente que es diagnosticado como diabético tipo 1, para sobrevivir depende de una insulina exógena. En el caso de la diabetes tipo 1, si sea un niño pequeñito, queda para el resto de la vida atado al suministro de insulina. Dependiente de insulina. O sea, porque su cuerpo no lo produce, tiene que... Exactamente. Por vía externa. ¿No hay algún tipo de... que se pueda revertir esto? No. Usualmente ya cuando hay una destrucción completa del páncreas, hasta ahora no se ha logrado, se ha propuesto algunas técnicas como trasplantes de islotes pancreáticos, pero eso son todavía situaciones que están en etapa muy experimental. ¿Y en las posibilidades de desarrollar la vida de una persona que se ha diagnosticado con diabetes tipo 1, cuál es, o sea, una vida normal, hasta qué punto puede alcanzar pues la madurez, un niño, etcétera? Siempre la parte de apoyo psicológico es importante en estos pacientes porque desde un principio ellos tienen que habituarse a que muy seguramente no van a tener un tipo de vida igual al de un niño o el de un joven que no es diabético. Entonces, en eso, por supuesto, debe intervenir mucho el apoyo familiar, el apoyo de especialistas en el área de tratamiento psicológico, pues muchas veces es complicado este tipo de manejo y también define muchas de las complicaciones crónicas que el diabético tipo 1 puede desarrollar con los años. En relación al género, ¿hay algún tipo de estadística o posibilidad que sea hacia la mujer o al hombre? No hay predisposición, no hay una predisposición especial en cuanto al sexo. Como dijimos, la de tipo 1 es más frecuente en niños y pacientes jóvenes, la de tipo 2 es mucho más frecuente. Pero sí aparece la tipo 1 en pacientes ya mayores también. No, o sea, usualmente lo que uno ve, el ataque autoinmune a la glándula se ve en pacientes menores de 20 a 25 años. Sí se puede ver lo contrario, estamos viendo aparición de diabetes mellitus tipo 2 cada vez en pacientes más jóvenes.
Y usualmente son pacientes que ya traen factores de riesgo. Hay un componente familiar, pero también son pacientes que de repente traen un antecedente de una obesidad importante, y esos son factores que hacen que esté apareciendo diabetes mellitus de tipo 2 en pacientes de grupos etarios más jóvenes. ¿La diabetes es incurable? ¿Es una enfermedad que se puede decir incurable? La diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad controlable, en la cual se pueden prevenir las complicaciones crónicas, que es lo que nosotros más tememos. Pero sí, es una enfermedad que amerita tratamiento permanente, no es una enfermedad que tenga una cura definitiva, aunque sí hay algunos procedimientos experimentales que se están intentando para ver si se logra alguna cura. En el caso de la diabetes 2, ¿en qué consiste? Ok, la diabetes, a diferencia de la diabetes de tipo 1, en la diabetes de tipo 2 vamos a ver un elemento fundamental donde el paciente tal vez produce su insulina en cantidades normales, pero lo que vamos a ver es una resistencia de los tejidos del organismo a esa insulina. Entonces, muchas veces tenemos que indicar al paciente algunas alternativas terapéuticas que le permitan mejorar esa sensibilidad a la insulina, de manera de evitar la manifestación cardinal de todo tipo de diabetes, que es la elevación de la glucosa, la hiperglicemia, que es realmente lo que causa el daño en todas las diabetes. Doctor, nos vamos a ir a un corte, pero en la próxima parte me gustaría que pudiese usted ilustrarnos en torno a las diferencias entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. ¿En qué consisten? Vamos entonces a invitarles a que continúen con nosotros. Ya regresamos con más del doctor Carlos Quintero, presidente del capítulo Miranda de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Así que quédense con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista meridiana, hoy conversando con el doctor Carlos Quintero, médico internista, presidente del capítulo Miranda de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Hoy, conmemorándose el Día Mundial de la Diabetes, estamos conversando acerca de este padecimiento, cómo afecta a la sociedad y además de manera puntual de qué se trata este padecimiento. Y quedamos pendientes para conversar con el doctor Carlos acerca de las diferencias entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. ¿En qué consisten, doctor? Bien, bueno, para hacerlo tratar de resumir y de manera que le quede claro al público que nos está viendo, podríamos resumirlo básicamente en tres cosas. Ambas situaciones se caracterizan por un déficit relativo o absoluto de insulina, diferenciando diabetes de tipo 1, donde hay una ausencia absoluta de la hormona insulina, que es la que nos permite regular los carbohidratos, el metabolismo de los carbohidratos, y una diabetes de tipo 2, donde lo que hay es más bien una resistencia a la insulina que está produciendo el paciente. Como segunda diferencia, vamos a poner el grupo etario. En el grupo etario de los más jóvenes, pacientes entre la infancia y la adolescencia, es donde típicamente ocurre la incidencia de diabetes de tipo 1, mientras que la diabetes de tipo 2 usualmente la vamos a ver en pacientes mayores de 30, 40 años. Es típicamente una enfermedad del paciente adulto. Y otra diferencia fundamental, basada en la patogenia que ya hemos hablado, es que la diabetes de tipo 1 necesita como tratamiento exclusivamente insulina, algún tipo de insulina, mientras con la diabetes mellitus de tipo 2 vamos a tener más bien alternativas terapéuticas que nos permitan que el paciente la insulina que produce la utilice de una mejor manera, por supuesto, acompañado de otras medidas como la pérdida de peso, si la hubiera, y la alimentación, que es fundamental. Hablando de los síntomas, doctor, ¿en qué caso debe una persona estar alerta ante la posibilidad de padecer esta enfermedad? Sobre todo en la parte de tipo 1, que puede ser niños pequeñitos de 1 año, bastante jóvenes que quizás no entiendan que tienen algún síntoma que no tiene nada que ver con la cotidianidad, con la realidad de cualquier otra persona, sino que tienen alguna diferencia. Entonces, ¿cómo detectar estos síntomas en los pequeños, en el caso de la diabetes tipo 1? ¿Y qué valores se deben considerar con el caso de la diabetes tipo 2? Bien, usualmente cuando uno diagnostica a cualquier paciente con una diabetes, usualmente ocurre que está habiendo una descompensación aguda. El paciente viene teniendo algunos días o algunas semanas con unas cifras de glicemia altas que son lo suficientemente altas para causar síntomas. Hay unos síntomas cardinales a los cuales hay que prestarle atención, que pueden sugerir que el paciente está desarrollando una diabetes. Son 4 síntomas clásicos. El paciente empieza con lo que se llama poliuria, un exceso del volumen de orina. El paciente se queja de que va con mucha frecuencia al baño.
Otro síntoma que puede llamar la atención es la pérdida de peso. Aunque no consuma tanto líquido. Aunque no consuma tanto líquido, sí. Un paciente que consume líquido normal va a empezar a notar que tiene lo que se llama poliuria, aumento del volumen urinario. Por supuesto, como el paciente va a estar orinando en exceso, entonces el paciente va a ser un paciente que va a empezar a quejarse de que tiene mucha sed, lo que se llama polidipsia. Y el otro síntoma cardinal que vamos a observar, como esto es un paciente que está perdiendo masa muscular en vista de la descompensación metabólica, es un paciente que va a empezar a perder peso. Entonces vamos a empezar a tener poliuria, así polidipsia, así se alimente. así alimentándose normal, va a tener pérdida de peso y va a tener un paciente que lo vamos a ver todo el tiempo buscando agua porque es un paciente que se está deshidratando. Qué horrible, ¿verdad? ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la familia, por ejemplo, con los niños pequeños para evitar estas cosas? ¿Pueden evitarlo, esta enfermedad? Usualmente, lamentablemente en los pacientes pediátricos, ya usualmente cuando están diagnosticados, ya usualmente ya hay un daño que es irreversible y por supuesto hay que ponerle su tratamiento adecuado con algún tipo de insulina para tratar de mantenerlo controlado y sobre todo para evitar lo más temible en estos pacientes que son las complicaciones crónicas, la afección con el riñón, la afección con la visión y por supuesto la prevalencia de enfermedades cardiovasculares. ¿Puede la alimentación de la madre y digamos, el proceso de la gestación hacer que esta enfermedad se exacerbe de acuerdo a cómo se cuide cuando está embarazada? Bueno, por supuesto, si la madre tiene antecedentes de diabetes, hay un aumento del riesgo de que el niño tenga alguna predisposición. Por supuesto, el riesgo está aumentado a ser diabetes. Hay otro tipo de diabetes también, que es el que desarrolla la madre exclusivamente durante el embarazo, que es la diabetes gestacional. Es otro tipo de diabetes, tiene una fisiopatología distinta, pero está documentado también que si la madre hizo hiperglicemia, o sea, diabetes gestacional, hay un mayor riesgo de que el niño en algún momento de su vida pueda ser diabético. ¿Y eso por qué se genera? ¿Por la propia gravidez o tiene algo que ver con la propia alimentación? gravidez sí, ocasiona algunas veces que el volumen de distribución de la insulina no es el mismo y entonces el organismo no reconoce esos niveles de insulina como adecuados y la paciente empieza a hacer niveles de glicemia, o sea, azúcar, lo que es la glucosa, por encima de lo normal, pero afortunadamente en la mayoría de los casos esta situación se resuelve cuando la paciente ya tiene a su bebé. ¿Y este padecimiento no puede de alguna manera incidir en el bebé cuando lo padece la madre? Sí, lo que hemos estado diciendo, o sea, cuando ha ocurrido una situación de diabetes gestacional, hay un riesgo mayor de que el niño en algún momento de su vida padezca diabetes. ¿Y esto se da más que todo por la alimentación de la madre o solo? Es multifactorial, en la diabetes hay múltiples factores que inciden. Hay un componente familiar que está determinado, está por supuesto el componente nutricional, el componente que determina cómo la madre llevó el embarazo, hay muchísimos factores, es una enfermedad multifactorial. ¿En Venezuela se puede considerar que ha crecido esta enfermedad de acuerdo a las estadísticas que ustedes manejan? Bueno, acuérdate que en Venezuela se está viviendo una situación bien particular que todavía, digamos, tiene unos 3 años, donde no se manejan estadísticas. Donde Venezuela no se maneja desde hace tiempo ningún tipo de estadística confiable. Está por determinarse esta situación socioeconómica que se está viviendo, donde tenemos gente pasando trabajo de comida y comiendo mal. Pasando situación de hambre. Por supuesto, no quedará a ver en los próximos años a futuros qué tipo de incidencia va a tener eso en que aumente el número de casos de diabetes, pero muy seguramente va a ser así. Ustedes como Sociedad Médica de Medicina Interna, el año pasado hicieron algunos eventos precisamente con relación al Día Mundial de la Diabetes. ¿Cuáles son las actividades que están desarrollando el día de hoy a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, como habíamos comentado hace rato, tiene varias células que son sus capítulos a nivel nacional. Varios capítulos han hecho lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Apariciones en medios de comunicación para concientizar al público, al paciente diabético, algunas apariciones tipo conferencias médicas, pero también sesiones dirigidas a los pacientes donde se hacen sesiones de consejo nutricional, concientización sobre el uso de las insulinas, aprender a utilizarlas. Este día se ha utilizado típicamente todos los años para tratar de hacer eso, a pesar de que también, bueno, la limitación económica nos ha impedido hacer todo lo que nosotros quisiéramos. Doctor, hay un tema que es importante, es las complicaciones que genera la diabetes, porque sabemos que muchas veces la diabetes per se no elimina o no ocasiona la muerte, pero las complicaciones que ella ocasiona, que quisiera que nos ilustrar un poquito.
Bueno, las complicaciones agudas de la diabetes, sí hay complicaciones donde una glicemia muy elevada puede causar una descompensación metabólica tal que pueden llevar al paciente a la muerte. De hecho, está descrito que anualmente en el mundo hay 2 millones de muertes anuales por complicación directa de la diabetes. Ahora bien, tenemos las complicaciones crónicas, donde todo órgano prácticamente puede ser afectado por la diabetes porque el azúcar elevada ataca básicamente la circulación. Entonces, la visión también. La visión, ¿no? vamos a tener retinopatía diabética, que si se deja avanzar, se deja la evolución natural. De hecho, la diabetes es la primera causa mundial de ceguera por daño por retinopatía diabética avanzada que no ha logrado ser controlada. Y la primera causa de muerte en los pacientes diabéticos, sobre todo en el paciente diabético adulto, es la enfermedad arterial coronaria por el daño endotelial que con los años va causando la hiperglicemia sin control. También se habla de lo que se llama la tolerancia a la glucosa. Y también la alteración de la glucosa, por ejemplo, en ayunas. Sí. ¿Este tipo son vinculantes específicamente con la diabetes? Básicamente, la intolerancia a la glucosa, como habíamos dicho en un principio, ya la intolerancia a la glucosa es el evento inicial que vemos en el paciente diabético de tipo 2. Empieza como una intolerancia leve a los carbohidratos, que lo podemos determinar por una prueba simple de laboratorio que se llama curva de tolerancia a la glucosa, que dependiendo de los valores que nos arroje esa curva, ya podemos decir si un paciente está en una fase de intolerancia a la glucosa o ya, si tiene unos valores por encima de la referencia, ya lo podemos encasillar como diabético y por supuesto que el tratamiento cambia según el caso. Doctor, ya vamos a finalizar y me gustaría ya sus recomendaciones y su despedida para nuestros televidentes. Bueno, en primer lugar, el paciente diabético, ya un paciente que está diagnosticado como diabético, debe tener un médico de cabecera que le lleve sus controles, que le controle básicamente su peso, le controle su fondo de ojo para ver cómo está la circulación a nivel de la retina, que le controle sus piececitos, porque los pies son una estructura del cuerpo que le gusta mucho atacarla a la diabetes. De hecho, la primera causa de amputaciones de piernas a nivel mundial es la diabetes mal controlada. Luego, en segundo lugar, bueno, el aspecto nutricional. El paciente diabético debe aprender a comer, debe estar asesorado para saber lo que puede comer, lo que no puede comer. Uno le gustaría en este momento también decir el paciente diabético debe cumplir su tratamiento, pero lamentablemente estamos dentro de la crisis que vivimos, una situación donde tenemos crisis en los medicamentos para la diabetes e incluso las insulinas están fallas y esto es una grave situación que estamos viviendo. Doctor, de verdad que muchísimas gracias por su amable participación en el programa. A ustedes por la invitación, una vez más, un placer. Como siempre, un verdadero placer. Hoy, Día Mundial de la Diabetes, tuvimos la presencia del presidente del capítulo Miranda de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, el doctor Carlos Quintero, con una interesantísima conversación. Esperamos que vuelva a estos espacios, doctor, con otros temas de gran interés para nosotros. Muchísimas gracias. Así será. Y a ustedes, muchísimas gracias a nuestro querido público. A nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Sigan con nosotros.